Bueno, pues estamos grabando. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer taller sobre Symfony. ¿Vale? Como os decía antes, vamos a ver los fundamentos de este framework. Vamos a revisar un poco lo que son los frameworks, lo que significan, para qué nos pueden servir, cómo podemos elegir uno u otro, con idea de que luego en el tercer, bueno, luego en el segundo veremos, bueno, de los que voy a impartir yo, hablaremos del Laravel. Y luego en el tercer seminario, en el tercer taller, lo que haremos será ver características avanzadas de Symfony y una comparación entre Laravel y Symfony, ¿vale? Para que podáis elegir el framework que más os guste, o cualquier otro, claro. Y terminaremos, ¿vale? En la serie de talleres que voy a dar yo, terminaremos con nociones de seguridad en WordPress, ¿vale? En el gestor de contenidos favorito del mundo entero. Bueno, la presentación que tenemos es esta de aquí. Y bueno, vamos bueno, no os la estoy enseñando. Entonces voy a compartir la pantalla. Vale, pues ahí va. No sé por qué sale muy mal ahora. Vale, creo que así no veis demasiada banda negra, ¿verdad? Os voy a preguntar para que me contestéis y luego lo quito. Ahora veréis un cuadrado negro. ¿Vale? No veis una banda negra, ahora veis un cuadrado, ¿verdad? Ok, pues ahora lo minimizo y ya, ahora sí lo veréis grande, pero ahora lo hago pequeño. Venga, ahora lo he ampliado. Bueno, si minimizo esto, bueno, el caso es que ha desaparecido. Entonces está compartiendo, veis la pantalla bien. Vale, pues así. De todas formas me gustaría que esto se viera. No, pues parece que... Vale, pues ya me decís. Es que ahora me gustaría verlo minimizado, ¿no? Ahora no sé cómo se quita esto. Bueno. Es que hace un poco lo que le parece cuando le parece. Yo creo que así en principio no os debe molestar nada. Bueno, pues vamos entonces con los fundamentos de Symfony. Empezamos hablando de frameworks, ¿vale? La idea es, bueno, un framework es un marco de trabajo. Entonces sería una estructura tecnológica que nos va a servir de guía. Y gracias a esa guía, pues podemos hacer el desarrollo y organización de un software determinado. Todos pensamos principalmente en el lenguaje PHP, ¿vale? Aunque hay frameworks en un montón de lenguajes y en montones de tipos, ¿vale? Bueno, podemos pensar en PHP y en JavaScript, ¿vale? Principalmente, ¿vale? Es lo más habitual, pero vamos, los hay en Java, los hay en Python, o sea que, bueno, hay un montón. También se puede definir como una plataforma para desarrollar aplicaciones de software, ¿vale? Simplemente es eso, ¿vale? Es una estructura, ¿vale? Un método de trabajo que nos ayuda a desarrollar más rápidamente las aplicaciones, como vamos a ver ahora. Si comparamos el framework con el concepto de librería, veremos que tanto los frameworks como las librerías son un conjunto de código que contribuyen a simplificar el desarrollo de cualquier programa. Pero, por una otra parte, el framework nos da una estructura, cosa que las librerías no nos dan. Y además es muy posible que los frameworks contengan a su vez librerías, ¿vale? Cosa que al contrario no se da. ¿Vale? Digamos que el framework pues aporta más complejidad, ¿vale? Además una estructura. La librería pues normalmente llamas a la librería y ya está, ¿vale? Aunque bueno, también es verdad que la librería puede tener una serie de estructuras que queremos utilizar, pero en principio suelen ser más sencillas. Entonces, un framework nos va a permitir crear y diseñar aplicaciones en plataformas o en softwares que necesitan códigos que sean libres de errores, ¿vale? Códigos que sean lo más fiable posible y estructuras que cumplan con los objetivos definidos. Entonces conseguimos reducir los costes porque, bueno, hay una gran parte que viene ya más que probada, viene ya suministrada por el proveedor, por el desarrollador de ese framework y, bueno, si hay algún error, que nada está libre de errores, pero si sería el caso de que hubiera algún error, podríamos
pues arreglarlo, instalar un parche o actualizarlo. O sea, en la siguiente actualización se arreglaría ese problema. O sea, que no sería cosa nuestra. Nosotros podemos dar por hecho que es un software fiable, ¿vale? Que vamos a reducir las pruebas y los errores. Y además simplificar los procesos. Para todas las tareas tediosas, típicas de comienzo de un programa, pues nos vamos a ahorrar, ¿vale? Con lo cual tendremos menos horas de trabajo. Todo eso en general, ¿vale? Eso es lo que esperamos de un framework. ¿Qué ventajas entonces ofrece el uso de frameworks? Pues que nos da funcionalidades integradas, ¿vale? Tenemos además una estructura y una forma uniforme de trabajar. Cualquiera que utilice el mismo framework que nosotros va a tener una serie de lugares comunes a nosotros. Entonces todos vamos a conocer la carpeta donde están los fuentes, la carpeta donde está la parte de diseño, luego la parte de lo que es visible. Todo eso va a obedecer a las mismas carpetas, probablemente a la misma estructura. Entonces, si entramos en un proyecto que está utilizando un framework que ya conocemos, lo que es la curva de aprendizaje será menor, ¿vale? Tardaremos menos tiempo en empezar a ser productivos y empezar a aportar cosas en una empresa. Vale, y eso es, bueno, eso es muy bueno, ¿vale? Eso es muy deseable, como vamos a ver ahora. Entonces va a ser más sencillo crear y desarrollar sistemas, ¿vale? Aplicaciones, ¿vale? Sobre todo porque la parte más general, ya os digo, la parte del comienzo de la aplicación, la parte de, pues, por ejemplo, gestión de menús, trabajar con las URLs, si estamos haciendo un servicio web, toda esa parte la tenemos ya hecha. Entonces nos podemos dedicar a la funcionalidad, ¿vale? A lo que tiene que hacer el programa, ¿vale? A lo que hace diferente, específico de ese programa, que es realmente lo que está dando valor, ¿vale? Aquí el concepto de dar valor es centrarnos en nuestro negocio, ¿vale? Cosa que además es bastante buena. Además, utilizar un framework a priori previene duplicaciones de código, ¿vale? Entonces, poniendo especial énfasis en los apartados que se repiten, ¿vale? Entonces, toda la parte de conexión de base de datos o de validación de formularios la tenemos resuelta, ¿vale? La gestión de llamada a las páginas, trabajar con sesiones, todo ese tipo de cosas está resuelto, ¿vale? Entonces, no tenemos que preocuparnos de eso. Entonces, en principio, va a hacer un framework, va a hacer el desarrollo web mucho más barato, porque va a dedicar menos horas, y mucho más rápido, porque va a dedicar menos horas también, y mucho menos esfuerzo, porque va a dedicar menos horas, ¿vale? Entonces, al final, todo viene porque vamos a dedicarle menos tiempo y menos trabajo. Esto es posible porque el framework es el que nos va a ofrecer tanto la estructura como las funcionalidades estándar, ¿vale? Todo lo que sea cosas así repetitivas, cosas que merecen mucho la pena porque se hace mucho, pues ya el desarrollador ya se ha dedicado a añadirlas de una forma sencilla. La parte de consulta de base de datos, todo eso, pues los ORMs, ¿vale? El trabajar con entidades, que veremos en próximos talleres, todo eso nos lo da ya hecho. Además, un framework, ya os digo que a priori disminuye la cantidad de errores, ¿vale? Y también facilita la resolución de los errores. Bueno, eso es relativo, como todo, ¿no? También es verdad que un framework, como hace tantas cosas, llega un momento en que es bastante opaco, ¿vale? Puede pasar. No estamos en contacto con el software directo, entonces en un principio puede resultar bastante frustrante, ¿vale? Porque es que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Pero sí es verdad que una vez luego le cogemos el tranquillo, pues es como todo. Los errores que se pueden dar no son infinitos, ¿vale? No son muchos y enseguida le vamos a pescar el tranquillo. Si tenemos algún problema, pues tenemos probablemente, si hemos elegido bien el framework, pues tenemos una buena comunidad de desarrolladores, de foros a los que podemos hacerle las consultas, ¿vale? Necesarias y poder resolver nuestros problemas. O, bueno, listas de preguntas, fax, frequently asked questions, cosas así, ¿no? Que podemos consultar. Como desventaja, tenemos pues que la curva de aprendizaje del framework puede ser muy larga, ¿vale? Porque tenemos que, ya no es solo aprender el lenguaje, ¿vale? Porque si no tenemos ni idea de programar en web, primero tenemos que, por ejemplo, para aprender Symfony, que es de lo que se trata hoy, o del árabe, me da igual, primero tenemos que aprender a manejar PHP bien. Y una vez tenemos controlado PHP, llega el momento de aprender a trabajar con el framework. O sea, tenemos muchas cosas que aprender, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, tendríamos que aprender cómo se comunican los componentes, cómo se estructuran, ¿vale? Cuál es la estructura, tanto estructura lógica como estructura física de carpetas y tal, ¿no? Entonces, todo eso
pues nos lleva más tiempo, ¿vale? Evidentemente. Si ya manejamos el lenguaje, pues bueno, la curva de aprendizaje no es tan grande, pero sí es verdad que tenemos que aprender un poco cómo se hacen las cosas. También utilizar un framework implica un aumento del programa que vamos a desarrollar, ¿vale? Indefectiblemente, aunque eso va mejorando cada vez más, ¿vale? Pero sí es verdad que hay muchas funcionalidades que probablemente igual no utilizamos, ¿vale? Pues por ejemplo, pues, la seguridad, gestión de SSL, o trabajar con servicios, o trabajar con bases de datos. Bueno, puede ser que nuestro programa trabaje con bases de datos, pero puede ser que como viene preparado para eso, pues ya incorpore alguna librería, ¿vale? Entonces, es muy fácil o directamente se nos olvida y lo metemos y luego se nos olvida que lo tenemos que quitar porque no vamos a usar. Entonces, sí pasa, ¿vale? Pasa que el tamaño del proyecto es un poco mayor de lo que sería si hubiéramos hecho a medida, ¿vale? Eso es habitual, ¿vale? Porque hacen tantas cosas que no vamos a utilizarlo todo. Y luego, pues la ventaja del framework también es su desventaja, ¿vale? Tenemos que imponer, probablemente el framework nos imponga un estilo de trabajo. Entonces tenemos que seguir el estándar de código para que funcione. Si no seguimos el estándar, a mí me pasó el otro día, ¿vale? Me pasó con React. Se me ocurrió, a mí me gusta escribir las cosas en camel, ¿sabéis? En camel minúscula, ¿vale? Sabéis, la primera palabra empieza en minúscula, la segunda palabra tiene la primera letra en mayúscula, la tercera palabra sigue teniendo la letra en mayúscula. Bueno, pues React resulta que si le pones las cosas en camel minúscula no funciona, ¿vale? Tiene que empezar los nombres de los componentes tienen que ser con mayúscula obligatoriamente, si no, no funciona. Da un error además rarísimo, ¿vale? Que no parece que esté hablando de eso. Entonces, bueno, pues es lo que pasa, ¿vale? Nos impone varios estándares que tenemos que utilizar. Si no los utilizamos, pues no funciona y listo, ¿vale? ¿Pero por qué? Bueno, pues es una imposición, ¿vale? Habrá alguna razón detrás de esto que os digo, pero que es así, ¿vale? Entonces hay que conocerlo. Y también nos puede pasar que ese programa es un programa muy pequeño, ¿vale? Que hace una cosa muy específica, pues si utilizamos un framework puede ser que al final estemos matando moscas a cañonazos y que estemos desarrollando que dediquemos demasiado trabajo a crear una estructura demasiado compleja para algo muy sencillo. Entonces a lo mejor nos puede interesar más, en ese caso, hacer un desarrollo a medida o con un micro framework o alguna cosa así, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de decidirlo. ¿Qué tipos de frameworks tenemos? Pues bueno, tenemos frameworks del lado del cliente, o sea, la parte del frontend, y del lado del servidor, del backend. Los frameworks del lado del cliente se utilizan para trabajar con la interfaz de usuario y los del lado del servidor funcionan en segundo plano, ¿vale? Están funcionando en el background, vamos, en el servidor, para garantizar el funcionamiento del sitio web, ¿vale? Están utilizando el lenguaje de servidor. Los frameworks de frontend, bueno, pues se ocupan de la parte aunque lo del frontend y backend cada vez está más difuminado, ¿vale? Porque el frontend cada vez se está quedando más. Ya os digo que depende de la empresa, ¿no? Pero la tendencia parece que es que se está quedando más con la parte ya del diseño, prácticamente, ¿vale? La parte de HTML, estilos y un poquito de JavaScript. Pero ya hay programas de JavaScript que están corriendo en el frontend que ya directamente hay quien considera que son backend, ¿vale? Porque ya llevan mucha funcionalidad. Entonces ahí está la cosa. Para nosotros, pues en principio podemos decir también que cualquier código de cliente pues está en el frontend, ¿vale? Pero ya es cuestión de decisión de la empresa, ¿vale? Cómo lo quiere organizar. Bueno, en principio frontend sería la parte del sitio visible web para el usuario, ¿vale? También se conocen frameworks del lado del cliente y implica el diseño del interfaz de usuario, ¿vale? UI, y la experiencia de usuario, el UX. También tenemos que hablar de optimización, o sea, de optimización SEO. SEO es Search Engine Optimization, o sea, de lo que es el posicionamiento en los buscadores, ¿vale? Para que la cosa vaya bien. Y, por tanto, hablando de todo esto, pues evidentemente tenemos que mejorar el rendimiento y la escalabilidad, ¿vale? Entonces tenemos que hablar de plataformas accesibles, ¿vale? Para personas con algún problema o, bueno, personas simplemente que no son expertas en web y usables, ¿vale? Que sean intuitivas, ¿vale? A eso se refiere la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Entonces, se trata de mejor rendimiento y algo escalable, algo que pueda crecer fácilmente, creando plantillas reutilizables. Normalmente utilizaremos temas o plantillas, como queréis llamar,
que nos van a facilitar toda esta tarea, ¿vale? De modificar el aspecto de nuestras aplicaciones. Lógicamente, los idiomas de la parte de frontend es HTML, CSS, JavaScript y, bueno, librerías como jQuery, ¿vale? Hay quien dice que Bootstrap ya es un framework, ¿vale? No sé. Yo, para mí es más bien librería, pero bueno, ya es cuestión de lo que veáis, ¿no? Y luego, frameworks de frontend, pues serían React, Vue, Bootstrap, Ember y Angular. ¿Vale? Yo diría que los más populares serían React y Vue, probablemente. ¿Vale? Angular también. ¿Vale? No sé si React y Angular, ahí está la cosa. Entonces, los frameworks de frontend proporcionan fragmentos de código que ya están predefinidos, ¿vale? Para poder trabajar, ¿vale? Plantillas reutilizables, elementos integrables y gestionar sobre todo la interacción con el usuario. De toda la parte de interfaz de usuario se llevaría. ¿Vale? Podemos hacer, por ejemplo, aplicaciones de una sola página. Entonces, la sensación que nos da es que estamos trabajando utilizando eso, plantillas de una sola página y llamadas Ajax, ¿vale? Pues podemos dar la sensación de que estamos ante una aplicación de escritorio, ¿vale? Eso es lo que estamos buscando, ¿vale? Da esa sensación, ¿vale? Que estamos trabajando en nuestro PC tranquilamente. Y luego tenemos los frameworks de backend, ¿vale? El backend se refiere a trabajar en el servidor, ¿vale? Entonces estamos trabajando en el lado del servidor. Claro, aquí ya tenemos acceso a los recursos centralizados del servidor, ¿vale? A su sistema de ficheros, a la base de datos, ¿vale? Tenemos también que tener en cuenta la seguridad, analizar las URLs, ¿vale? De que nos están solicitando, trabajar con la arquitectura del sitio y gestionar el servidor. Los lenguajes de backend pues, pueden ser Python, JavaScript, PHP, Ruby o .NET, ¿vale? Pues bueno, estoy hablando de C#, sí, sobre todo C#, ¿vale? Principalmente en .NET. ¿Qué frameworks tenemos en el backend? Pues bueno, Django, Ruby on Rails, Express, Spring, ASP.NET Core, Laravel, Symfony y Node.js. Bueno, ASP.NET y ASP.NET Core, ¿vale? Cualquiera de esos nos sirve. Mediante el framework de backend podemos implementar la manipulación de la base de datos, podemos gestionar autorizaciones, cifrar para conseguir privacidad y crear componentes reutilizables, ¿vale? Con los que podemos trabajar en nuestras aplicaciones de servidor. ¿Qué tendríamos que considerar para elegir un framework? Pues bueno, lo primero, el tipo de proyecto, ¿vale? que vamos a gestionar con el framework. Buscamos que se generen los mayores beneficios. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con un proyecto web, pues una buena idea sería utilizar un framework específico de JavaScript, ¿vale? Como puede ser React o Angular, ¿vale? Si estamos trabajando con un proyecto web y queremos gestionar el aspecto. Si no queremos trabajar con el servidor, pues ya haremos la parte del servidor, ¿vale? Para trabajar con base de datos, con Symfony o con Laravel o, bueno, con Node.js. Puede ser también, en mayores beneficios, somos expertos en JavaScript y nos interesa mucho, sabemos mucho de JavaScript, ¿vale? Muy expertos. Bueno, pues entonces decimos, mira, pues igual nos interesa trabajar en el servidor con Node.js, que está escrito en JavaScript, y así el cliente lo hago con React o con Angular, ¿vale? Que no deja de ser JavaScript, y luego la parte del servidor la trabajo con Node.js, ¿vale? Y así no cambio de lenguaje. Pues es una opción, ¿vale? También es muy importante la curva de aprendizaje, ¿vale? Si tomamos una mala decisión, pues puede ser que nos metamos en un framework demasiado complejo de cosas que no conocemos y encima ya de la dificultad que tiene el proyecto de por sí, ¿vale? Que tenemos ya que trabajar con los requerimientos del cliente, con entender al cliente, con darle lo que nos está pidiendo, encima tenemos que pelearnos con un framework que no entendemos. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, si tenemos librerías, extensiones y plugins suficientes, ¿vale? Entonces tenemos que revisar que incluyan las librerías ya las extensiones que vamos a necesitar, ¿vale? Porque si no vienen por defecto las vamos a tener que instalar. Y si tenemos que instalarlas, pues podemos tener otro problema añadido, ¿vale? Ya no solo la curva de aprendizaje, sino encima que a lo mejor una tecnología que no está bien integrada, ¿vale? Con ese framework que queremos trabajar, ¿vale? Entonces, se nos va a dar más problemas, todo lo que sean problemas, pues ya son problemas que extras a lo que ya es el proyecto de por sí. O sea, encima estamos complicando más la cosa, ¿vale? O sea que en general lo que buscamos es una solución que nos ayude y sobre todo que no nos dé más otros problemas que no teníamos antes, ¿vale? Entonces, se trata de arreglar lo que queremos resolver, no crearnos problemas nuevos.
¿Cómo elegir el framework? Pues bueno, podemos, en función de la documentación, ¿vale? De qué tipo de documentación hay, si hay suficiente, si es muy conocido, si hay una buena comunidad, ¿vale? Que le dé soporte, sobre todo si es popular, ¿vale? Si algo es popular, también nos va a garantizar que ese framework va a seguir en el tiempo, ¿vale? Si elegimos un framework fabuloso, estupendo, que es una virguería tecnológica, pero luego lo utilizan 4, pues es posible que en un futuro más o menos cercano desaparezca. Puede ser que luego explote, no pegue la explosión y triunfe, o también puede ser que muera, ¿vale? El mismo. ¿Cuántas cosas ha habido que son estupendas y han desaparecido? ¿Vale? O sea que eso, la documentación nos da una idea de eso, ¿no? Luego también la potencia, ¿vale? Que sea capaz de trabajar bueno, dando buenos resultados, ¿vale? Un buen rendimiento y un desempeño adecuado, ¿no? Luego también que tenga una buena comunidad de soporte, ¿vale? Está en línea con la documentación, ¿vale? Que podamos encontrar fácilmente cómo hacer las cosas, ¿vale? El año pasado yo he programado mucho en .NET y nunca me he encontrado con nada que no haya podido hacer, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay una documentación inmensa y al final de una forma o de otra encuentras lo que querías hacer. Luego también que tenga un patrón active record, ¿vale? Esto es que sea capaz de trabajar con entidades que nos permitan trabajar con persistencia en la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, los ORM, ¿vale? El Object Relational Model, ¿vale? Que nos permita trabajar con entidades que yo trabajo con entidades como si fueran objetos y cuando yo quiero, esas entidades se graban en una base de datos, ¿vale? Se hacen persistentes y eso se hace de forma transparente, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que yo pueda los registros grabarlos de forma sencilla, ¿vale? De forma más o menos automática, ¿vale? Todo eso Symfony y Laravel lo permiten, ¿vale? Pero hay un montón de frameworks que lo permiten, ¿no? Ruby on Rails, por ejemplo, también lo hace muy bien eso. Luego que utilicen una arquitectura, ¿vale? Bien MVC o la que sea, MVC, MVVC, MVW, me da igual, ¿vale? Cualquiera de esas me serviría. O sea, que siga un patrón, una arquitectura que sea compatible con lo que yo quiero hacer, ¿vale? Y que la vea clara, ¿vale? Sobre todo eso, que mi filosofía se parezca a esa arquitectura, ¿vale? El modelo vista controlador es el más habitual, ¿vale? Ya sabéis, el modelo se encarga de gestionar los datos. La vista se encarga de todo lo que va a ver el usuario y toda la interacción con el usuario y el controlador procesa la interacción que nos ha hecho el usuario, o sea, si ha pinchado en determinado sitio, si ha pedido una URL determinada, decide qué vista va a proporcionar para gestionar esa solicitud del usuario y la va a rellenar con los datos del modelo, ¿vale? O sea, eso sería el modelo vista controlado. Pero bueno, hay un montón de variedades después que son parecidas y que son bastante buenas también. Luego también cuestiones de posicionamiento, ¿vale? Que nos traiga pues, algún tipo de ayuda o que gestione bien la parte del posicionamiento, pues bueno, que tenga URLs amigables, que sea fácil de posicionar, que no es una tarea imposible, ¿no? Y luego también la seguridad, ¿vale? Que sea seguro y que nos garantice, pues eso, protección frente a ataques de inyección o ataques tradicionales, ¿vale? Todo eso que lo tengamos controlado. Eso sería lo que una empresa debería hacer, lo que deberíamos hacer para abordar un proyecto con un framework, ¿vale? Pero luego también, pues bueno, estamos en el mercado, ¿no? Entonces, como trabajadores en una empresa y que tenemos que pensar qué framework aprender o qué framework utilizar, pues buscaríamos un framework mainstream, ¿vale? O sea, bueno, que es algo mainstream, pues eso, que sea popular, ¿vale? Que esté bien probado, ¿vale? Que esté bien adaptado en la industria y sobre todo que esté bien instaurado, ¿vale? Que lleve un buen tiempo funcionando, que tenga mucha fama, pues mucha comunidad, que tenga mucha documentación, eso, ¿vale? Algo popular. Ya os digo que esa popularidad nos va a garantizar que por lo menos va a durar un tiempo. También que sea popular con una popularidad estable o en aumento, ¿vale? Que aparte de que sea mainstream, o sea, que funcione bien en la industria, ¿vale? Que esté bien instaurado, además eso, que sea popular, ¿vale? Que además tenga demanda en el mercado laboral, ¿vale? Evidentemente, ¿vale? También hay frameworks que, bueno, COBOL, por ejemplo, pues sigue funcionando ese lenguaje y tiene demanda, pero claro, es una demanda muy específica, ¿vale? De vez en cuando todavía salen por ahí puestos de trabajo en COBOL. Eso no significa que sea una cosa que tenga mucha demanda en el mercado laboral, pero sí es verdad que si encontramos un trabajo en COBOL, probablemente nos dure toda la vida. Pero bueno,
Sí buscaremos, pues eso, un framework que sea popular y que tenga demanda en el mercado, ¿vale? Cualquiera de los que estamos mencionando aquí, pues más o menos está en esa línea. Y luego que no sean un marco heredado, ¿vale? Por ejemplo, jQuery, ¿vale? jQuery realmente está basado en JavaScript, ¿vale? Digamos que es una capa que nos está añadiendo. Entonces, bueno, realmente jQuery, nadie sabe muy, bueno, jQuery es una forma de escribir las cosas, ¿vale? No es un framework como tal, ¿vale? O sea que sería eso, no buscar cosas, o Bootstrap, por ejemplo, ¿no? Que son como librerías dependientes, ¿no? De una tecnología, no sé. Entonces, buscar frameworks eso, populares que estén bien instaurados, ¿vale? Y bueno, no, ya veréis que los que vamos a ver aquí más o menos cumplen esas condiciones. Vale, el caso es que tenía por ahí, no sé dónde está la lista. Ah, bueno, sí, hemos visto la lista, perdón, ya está. Vale. Bueno, pues entonces, no sé si voy a hacer una ronda de preguntas, por si tenéis algo que decir. ¿Vale? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Habéis quedado dormidos? No sé. ¿Todo bien? Ok. Gracias, Lidia. Bueno, pues empezamos con Symfony entonces. Bueno, Symfony son dos cosas y una tercera, ¿vale? Que voy a mencionar ahora. Symfony es un conjunto de componentes PHP reutilizables, ¿vale? Ya vemos que entonces Symfony está basado en PHP. ¿Vale? Entonces, realmente Symfony se ve como eso, ¿vale? Como un conjunto de componentes, ¿vale? Que son desacoplados, lo vamos a ver ahora. Tiene más de 50 componentes independientes que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. ¿Vale? Entonces, sobre esa base se construyen aplicaciones en PHP. ¿Vale? Ahora veremos que hay varios proyectos que utilizan Symfony o algún componente de Symfony. Y además también, con esos componentes se ha creado un framework PHP para proyectos web. ¿Vale? Este framework cumple con las condiciones que hemos visto ahora. Hacer la creación y el mantenimiento de las aplicaciones web en PHP y sobre todo nos evita tareas de codificación repetitivas que lo que hacen es hacernos perder tiempo, ¿vale? Porque estamos continuamente reinventando la rueda. Entonces, evitamos esas tareas de codificación y nos podemos centrar en encontrar el código. ¿Vale? La tercera cosa, que no incluyo aquí, pero bueno, también es interesante, es que Symfony también nos permite crear nuestro propio framework, ¿vale? Como por ejemplo Laravel, ¿vale? Laravel realmente es un framework que se creó a partir de Symfony y al final Laravel ahora es más popular que Symfony, ¿vale? Ya lo iremos viendo eso. O sea que es otra opción, ¿vale? Si queremos hacer el ejercicio y diréis, ¿para qué quiero crear un framework? Bueno, hombre, para hacer, pues porque quiero crear mi propio entorno de trabajo, mi forma, quiero algo que se adapte exactamente a cómo hago las cosas, cómo me gusta hacerlas, o simplemente por hacer el ejercicio, ¿no? Como el que quiere compilar el núcleo de Linux y lo quiere y lo puede hacer, pues bueno, pues eso, ¿vale? Pues son cosas que en un momento dado nos pueden venir bien, ¿vale? Pues es interesante. Bueno, pues eso es Symfony, ¿vale? Eh, los componentes de Symfony son pues todos estos. No sé si aquí está, no, hay más de estos, pero una idea, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos, ¿vale? Realmente son bibliotecas desacopladas y reutilizables. Por ejemplo, con YAML podemos cargar y trabajar con archivos YAML, con BrowserKit simulamos el comportamiento del navegador web. Con config podemos validar los valores de configuración. Con console podemos hacer interfaces de línea de comandos. Con Event Dispatcher trabajamos con eventos, ¿vale? Seguimos el patrón del mediador. Form nos permite trabajar con formularios. Con Finder podemos encontrar archivos y directorios. Intl, ¿vale? Init, no se llama int esto. Es un código de reserva que podemos utilizar en caso de que no tengamos la extensión int instalada en nuestro servidor. Routing trabaja con sustitutos HTTP y Translation nos permite internacionalizar nuestra aplicación. ¿Vale? Hay un montón de componentes de Symfony. ¿Vale? Por aquí tengo una pantalla en algún sitio, una de estas. Esta, ¿ves? Proyectos que utilizan Symfony.
¿vale? Entonces, Drupal, Joomla, Zulu y Grab, ¿vale? Son gestores de contenido que utilizan Symfony. De e-commerce, Magento, PrestaShop, Silius y Software. Y de frameworks, bueno, Laravel, ya os lo había dicho, y Symfony, por supuesto, luego G y PHP. Utilizan componentes, ¿vale? Utilizan componentes o están creados sobre Symfony. Y luego PinCRM, ¿vale? OroCRM, PinCore, CiviCRM y SDKs como las APIs de cliente de librería de Google, la API de Facebook, ¿vale? Del SDK, el Google Cloud Platform SDK y la Instant Articles SDK de Facebook. Y en cuanto a calidad de código, PHP Coding, FAN, PHP Stand, Halt y otros proyectos, bueno, PHPBB, Wikimedia, Composer y Maton, ¿vale? Todo esto, bueno, hay un montón de proyectos aquí, ¿vale? Aparte de esos, que utilizan componentes de Symfony, ¿vale? O sea, que es interesante. ¿Vale? Entonces, aunque no utilicemos Symfony, ¿vale? Aunque indirectamente es posible que estemos utilizando Symfony. Para empezar a trabajar con Symfony, lo primero que vamos a necesitar es instalar Composer. Composer es un gestor de dependencias para PHP. No sé si habéis tenido ocasión de utilizar Composer alguna vez. Voy a preguntaros a ver. ¿No? Vale, bueno, Composer es un gestor de dependencias. Vale, ahora lo vais a ver. Simplemente se instala, ¿vale? Y ya en nuestra consola, ¿vale? Tengo yo, pues por ejemplo aquí Composer. ¿Ves? Aquí tengo Composer. Entonces, si necesito cualquier cosa, ¿vale? Pues pondría, pues por ejemplo, Composer, require, anotaciones, ¿vale? O require láminas, ¿vale? Láminas es una librería para trabajar con SOAP, ¿vale? Con servicios SOAP, ¿vale? Pues esto lo lanzaría y me descargaría todas las dependencias necesarias para trabajar con esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, digamos que Composer es, no sé si habéis trabajado en Linux con los paquetes estos Synaptic o NMP, ¿vale? Perdón, NPM, ¿vale? Que son paquetes de Node.js, ¿vale? Entonces, podemos trabajar con, bueno, son paquetes, ¿vale? Es una especie de gestor de paquetes. Lo que pasa es que realmente los llama dependencias. Entonces, si yo quiero instalar, pues eso, láminas, por ejemplo, pues bueno, me va a buscar, me dice, venga, para instalar láminas necesitas, bueno, PHP no, porque PHP ya viene con Composer, ¿vale? Ya viene, Composer requiere que tengamos instalado PHP. Entonces él me busca y me dice, venga, necesitas esta librería, esta otra. Si no la tienes en tu sistema, te la trae, te la descarga. Si ya la tienes, pues comprueba que sea la versión adecuada. Si no es la versión adecuada, te la actualiza. ¿Vale? Entonces, también Vagrant funciona en esa línea. ¿Vale? Entonces, no es exactamente eso, pero es de ese estilo. ¿Vale? Son aplicaciones de línea de comandos que me permiten traer todo el código que yo necesite. Y lo van a dejar todo guardado en una carpeta que se llama Vendor, ¿vale? Que ahora os enseñaré. Y yo puedo hacer referencia a esa carpeta, ¿vale? Y desde ahí sé que van a estar todas las librerías necesarias para utilizar lo que yo quiera. Si por lo que sea tengo algún problema, me lo va a avisar, ¿vale? Si necesita actualizar lo que sea, me lo va a actualizar, ¿vale? O sea que es algo bastante cómodo, ¿vale? Para trabajar con el software. Ya no solo para trabajar con Symfony, sino para trabajar con cualquier cosa, ¿vale? Os digo que según la tecnología que estemos utilizando, pues utilizaremos Symfony, bueno, utilizaremos Composer, ¿vale? O ya algún otro gestor, ¿vale? Ya depende. Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer es instalar Composer, ¿vale? Pero no porque sea vital para trabajar con Symfony, sino porque para cualquier cosa que necesite para trabajar con Symfony me va a hacer falta, ¿vale? Pero la instalación de Symfony realmente, aunque desde Composer, antes todo Symfony se gestionaba directamente desde Composer, pero Symfony sacó su propio cliente, su propio CLI. Vale, entonces, normalmente lo que haremos será primero instalar, primero instalaremos Composer para tener dependencias y que Symfony pueda trabajar bien, y después instalaremos el cliente de Symfony. ¿Vale? El cliente de Symfony simplemente es un punto .exe que descargaremos. ¿Vale? Ese punto .exe lo podemos dejar en una carpeta en la que queramos y luego deberíamos añadirlo a nuestro
a nuestra línea de comandos, ¿vale? En System, ya sabéis, habría que añadirlo en la variable de entorno, ¿vale? Para que, en el path, ¿vale? Para que directamente cuando yo ponga Symfony, ¿veis? Yo pueda lanzarlo, Symfony, ¿veis? Ya puedo lanzarlo y trabajar con él. Vale, ya veis que trabaja todo por línea de comandos, ¿vale? Esto es muy habitual, ¿vale? La forma de trabajar actual, la consola se había quedado un poco muerta, ¿vale? La gente veía la consola y decía, eso si tiene Windows, ¿para qué es la consola? Pero hemos vuelto un poco a los tiempos de la consola, ¿vale? Porque esto es muy cómodo, ¿vale? Yo lanzo todos los recursos, traigo las dependencias y luego ya desarrollo con lo que quiera, ¿vale? Con el IDE, o sea, con el entorno de desarrollo integrado que yo prefiera. Pero tengo ahí la consola pues para hacer cosas de mantenimiento, para trabajar con lo que quiera, para actualizar, para incluso para luego subirlo al repositorio, ¿vale? Que podía utilizar Git, por ejemplo, que por consola va estupendamente. O bien ya puedo utilizar alguna herramienta integrada dentro de los editores, ¿vale? Pero ya tengo esa opción, ¿vale? Además, esto me va a permitir generar servidores de prueba que están corriendo y que funcionan muy bien, ¿vale? Con los que puedo hacer mis pruebas y luego ya los subo al servidor y ya funcionaría desde el servidor. Bueno, pues una vez tengo el cliente instalado, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo tengo, la verdad es que no sé, ya no me acuerdo dónde lo dejé. Creo que esto lo dejé en C, creo que en C Symfony no estaba, en archivos de programa. ¿Dónde dejaría yo esto? A ver si me olvidado dónde lo instalé. Sí, aquí dentro. Vale, aquí está el Symfony.exe, ¿veis? En C, archivos de programa Symfony. Entonces, en la variable de path he metido la carpeta Symfony. ¿Vale? Es importante también tener en cuenta que necesitamos también PHP. ¿Vale? Yo en mi caso tengo PHP en la carpeta SAMP. ¿Vale? Esto está dentro de la carpeta SAMP, PHP. ¿Vale? Este es el PHP que Composer me detectó y el que le dije que utilizara. ¿Vale? La ventaja que tengo con este SAMP es que sea la versión portable, o sea que si quiero cambiar el PHP, simplemente voy, cambio uno por otro y ya lo tendría. ¿Vale? Pero bueno, es posible también descargar PHP. O sea, PHP, cuando hablo de PHP es php.exe, ¿vale? Que esto realmente, esto es PHP, lo que estamos buscando aquí es este fichero, ¿vale? El fichero que lanza en línea directamente, ¿vale? Entonces lo puedo descargar y dejarlo ahí a solas, ¿vale? Pero es que a mí normalmente, si vamos a hacer aplicaciones web, normalmente me gustará tener aquí un servidor siempre, ¿vale? Para hacer mis pruebas. Entonces, ya os digo, también es requerido que tengáis PHP a mano, ¿vale? Pero ya Composer os lo va a pedir, ¿vale? Si no lo tenéis instalado, os lo va a preguntar, ahí os va a decir. Pero qué tal en esta época de ahora instalar SAMP o Laragon, cualquiera de estos, o WAMP, ¿vale? Cualquiera de estos entornos integrados de servidor nos va a servir, ¿vale? Para que tenga un PHP. Y si no, pues lo descargamos y lo dejamos por ahí, ¿vale? Simplemente el PHP. Vamos, os digo que lo prefiero tener el servidor completo. Bueno, pues una vez tengo mi servidor instalado, ¿vale? Mi Symfony instalado, ya estoy en posición de crear un nuevo proyecto. ¿Vale? Para crear un nuevo proyecto, ¿vale? Ya no se crea así, pero hay que ponerle otro parámetro. Esto se me olvidó actualizarlo, ¿vale? Entonces, lo tengo aquí creado, ya he creado uno nuevo, es que tarda un ratito, ¿vale? Entonces, para crear un nuevo proyecto, lo que tengo que poner es, me voy a la carpeta que yo quiera, en mi caso, tengo C, SAMP, htdocs, Symfony. Esto, para los que no sepáis, esto es htdocs, es la carpeta pública de SAMP, ¿vale? SAMP es un paquete que contiene un servidor web, ¿vale? De bolsillo, bueno, un Apache que funciona en local, ¿vale? En mi servidor local, y la carpeta pública es htdocs. Dentro de la carpeta pública htdocs se crea una carpeta Symfony, y dentro de esa carpeta Symfony le he dicho, he llamado al comando de Symfony new. Voy a crear un proyecto 2, que realmente lo que voy a hacer va a ser crearme una carpeta proyecto 2, y le digo que me cree una nueva aplicación web, ¿vale? Puedo crear una aplicación web o una aplicación mínima, ¿vale? Para hacer un microservicio o algo, ¿vale? La diferencia entre una aplicación web y un microservicio es que la aplicación web
viene con alguna cosa más instalada. Cada vez menos, ¿eh? Cada versión de Symfony que vamos teniendo, cada vez instala lo mínimo, con idea de que luego si necesitamos algo nuevo, vía Composer lo instalemos. ¿Vale? O sea que es muy cómodo. ¿Vale? Es una cosa muy cómoda y además muy bien dimensionada. Pero claro, la parte incómoda es que cualquier cosa extra que necesitemos y enseguida vamos a necesitar cosas extras, la vamos a tener que instalar nosotros. ¿Vale? Eso es la tendencia, ¿vale? Parece que esa va a ser la tendencia ahora. Bueno, entonces si pongo el comando Symfony espacio new espacio el nombre del proyecto que quiero crear, en este caso proyecto 2, y le paso el parámetro web app, me crea una nueva aplicación web vacía. ¿Vale? Entonces me dice crear un proyecto Symfony con Composer y empieza a instalar, ¿Ves? Ya necesita Composer desde el primer momento y después de un rato ya está la carpeta creada. ¿Vale? Aquí tenemos la carpeta. ¿Vale? Entonces, si le digo cd proyecto 2, ¿vale? Aquí tenemos todo el proyecto creado. ¿Vale? Está todo está aquí. ¿Vale? De forma que ya estoy en situación de poder iniciar mi proyecto Symfony. ¿Vale? Si le digo Symfony, ¿vale? Con el clic de Symfony, server, start, lanzaré mi proyecto. ¿Dónde estoy ahora mismo? Estoy situado dentro de una carpeta de un proyecto Symfony, evidentemente. ¿Vale? Si no, este comando no me sirve lanzarlo fuera en una carpeta cualquiera. Tengo que estar metido dentro de un proyecto Symfony. ¿De acuerdo? Entonces, el proyecto Symfony está autocontenido. O sea, todo lo que requiere el proyecto está dentro de esta carpeta. No necesita nada de fuera. ¿Vale? Si necesita algo de fuera, mala cosa. ¿Vale? Porque luego nos la tendríamos que llevar. Tendría que ser algo que estuviera por aquí. Sería raro. ¿Vale? Es una práctica muy mala. ¿Vale? Lo suyo es que sea una aplicación autocontenida. ¿Vale? Que todo lo necesario esté en la carpeta de nuestro proyecto. ¿Vale? No es una buena idea sacar nada fuera. ¿Vale? Si digo Symfony Server Start, pues aquí está. Arranca el proyecto. Vale, me ha dado un error ahí extraño, pero vamos, yo creo que estará funcionando. Vale, vamos a ver si funciona. Vale, me voy a mi navegador. Vale, y le digo, pues localhost, 8000. Vale, si todo ha ido bien, aquí está. Vale. ¿Veis? Me está diciendo que estoy viendo esta página porque está configurado el modo debug. ¿Vale? Bueno, esto se puede desactivar y entonces no veríamos esta barra de aquí que me está diciendo el desempeño de mi Symfony ni cosas de estas, ¿vale? Pero bueno, ahora de momento me viene bien. Tengo la versión 5.4.8, ¿vale? Es bastante anticuada porque ya vamos por las 6 y pico, pero bueno, para lo que queremos ver aquí estamos bien, ¿vale? Me está diciendo que esto está en HT2 Symfony Proyecto 2, ¿vale? Para la próxima presentación habré actualizado ya PHP y habré traído un nuevo Symfony. Pero bueno, lo que estamos viendo hoy ya os digo que con esto va bien. Vale, entonces aquí tengo mi proyecto. Vale, la estructura de mi proyecto es la que os estoy enseñando aquí. Vale, entonces esto es SAMP, htdocs, Symfony, proyecto 2. Vale, aquí tengo una serie de carpetas. Vale, la carpeta, el archivo más importante de configuración de Symfony es este, .env. Vale, este archivo, vale, contiene toda la configuración local de mi servidor. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí en principio, bueno, puedo meter un montón de cosas, pero en principio, si necesito alguna librería, alguna cosa, ¿vale? Que va metiendo aquí, palabras secretas y tal, ¿no? Para trabajar. Pero lo más importante de todo esto es lo que veremos en la próxima presentación, ¿vale? Que es la de trabajar con una base de datos. ¿Vale? Entonces, aquí tengo la cadena de conexión con la base de datos, ¿vale? Para poder trabajar con persistencia, ¿vale? Symfony utiliza Doctrine, ¿vale? Que es su ORM, su Object Relational Model, ¿vale? Para trabajar con persistencia en bases de datos, ¿vale? Pero ya lo veremos, ¿vale? Entonces eso se configura aquí. Lo siguiente, dentro de... Aquí tenemos Vendor, ¿vale? Aquí es, bueno, estamos aquí. Aquí tenemos Composer, JSON y Composer Lock, ¿vale? Bueno, el Package JSON. Esto es todo lo que yo tengo instalado mediante Composer, ¿vale? Y lo que, si tengo algún problema, lo puedo actualizar, ¿vale? O sea, todo eso, ¿dónde está guardado lo que he traído de Composer? En la carpeta Vendor, ¿vale? Entonces aquí dentro de Vendor tengo
Todas estas funcionalidades, ¿vale? Son un montón, son demasiadas, ¿vale? La mitad no me hacen falta. ¿Ves? Esto, láminas, por ejemplo, pues no me hace falta. Vale, pues que he ido arrastrando por ahí, estoy arrastrando, eh, ¿cómo se llama? Dependencias de otros proyectos, se han mezclado todas, tendría que ir hacia una limpia, ¿vale? Y quitar cosas. Doctrine, por ejemplo, pues ahora me hará falta después, pero ahora mismo no me hace ninguna falta. Composer, en principio, claro, lo necesito para poder trabajar, pero vamos, muchas de estas PHP Documentor no pinta nada en este proyecto. Twig me hará falta después, WebMozart también, en fin. Un proyecto nuevo ya os digo que sería mucho más limpio, ¿vale? Es que aquí arrastro bastantes cosas que tendré que quitar. Luego, bueno, tengo aquí Assets, ¿vale? Dentro de Assets tengo, bueno, los controladores, ¿vale? Con los que puedo trabajar y estilos, ¿vale? Pero estos son, esto forma parte de la maquetación, ¿vale? Que estoy utilizando, ¿vale? O sea, que esto aquí en principio no tocaría, ¿vale? Pero bueno, si tengo algún recurso que quiera poner aquí, lo puedo dejar aquí. Luego tengo la carpeta bin, ¿vale? Aquí está la consola, que ahora veremos, que va a permitir trabajar con el sistema de Symfony, ¿vale? A nivel de arquitectura. Config, bueno, la carpeta aquí de configuración, donde puedo cambiar, aquí es donde puedo guardar las rutas, si decido guardarlas en ficheros YAML, ¿vale? El fichero YAML son ficheros construidos en un formato de directivas, ¿vale? Ahora le echaremos un vistazo a uno. ¿Vale? Aquí puedo meter paquetes que quiera utilizar y rutas que quiera definir, ¿vale? Bueno, todo eso se hace aquí. Migrations, ¿vale? Esta parte de Migrations es la que se utiliza para guardar el código SQL que genera Symfony por mí. Bueno, no Symfony, es Doctrine, ¿vale? Es el que genera Doctrine por mí. Entonces ahí guardo todas las consultas que he hecho para garantizar la persistencia de mis entidades, o sea, de mis clases, ¿vale? De los objetos que estoy creando yo. Todo eso tiene todo eso tiene su réplica en la base de datos. Entonces, ¿todo eso cómo se consigue? Pues a través de lanzar una serie de consultas de forma transparente a nosotros y que quedan guardadas en Migrations. Entonces, ya veremos cómo, si quiero volver a lanzar esas consultas, las puedo lanzar desde aquí, ¿vale? Con lo cual, si se ha cometido algún error, he tenido algún problema en la persistencia de los datos, o no se han creado las tablas como yo pensaba, puedo venir aquí a Migrations y editar los archivos SQL a mano, ¿vale? Para garantizar que todo se ha hecho bien. Luego tengo la carpeta public, ¿vale? Que es cuando quiera publicar esto en un servidor donde va a estar toda la información, ¿vale? Esto será donde veré mis páginas. Y bueno, voy a dejar SRC por al final. Templates, donde guardaremos todas las plantillas de nuestro sistema, ¿vale? Que es lo que veremos después en la próxima presentación. Translations para la internacionalización. Var, ¿vale? Pues esto es la caché, ¿vale? Y el log y tal, es, bueno, cosas de Symfony y ya está, ¿vale? Dentro de SRC es donde vamos a tener nuestro código fuente, ¿vale? Aquí está el kernel de PHP, ¿vale? Del que vamos a hablar ahora, el núcleo, ¿vale? El controlador frontal, que es el que se encarga de gestionar el resto de controladores que gestionan las peticiones del cliente, ¿vale? O sea, todo lo que, bueno, el cliente, el usuario, ¿vale? Todas las URLs que nos va a solicitar el usuario. Y todos los controladores y todas las entidades y objetos del repositorio van a ir metidos aquí. ¿Vale? Aquí es donde vamos a controlar nuestro código fuente, ¿vale? Ya en estas carpetas. ¿Vale? Hoy vamos a trabajar con la parte de controller, ¿vale? Ya tengo aquí un controlador que vamos a ver ahora. Y la siguiente trabajaremos con entity. Bueno, pues ya veis entonces cómo un framework nos garantiza una serie de una estructura, ¿vale? Entonces, si no sigo esta estructura, no funciona Symfony, así de claro, ¿vale? Si Symfony vamos a meter un controlador y no nos vamos a SRC carpeta controller, no hay nada que hacer, ¿vale? O me voy a un sitio de configuración extrañísimo y le digo los ficheros de controlador no están aquí, están en otro sitio, o no hay nada que hacer, ¿vale? Eso es ir contra marea, ¿vale? Entonces lo mejor es ir directamente a donde nos dice y nos quitamos de problemas. ¿Veis? Entonces nos está dando una forma de trabajar. Vale, voy a preguntar a ver si tenéis alguna cosa. ¿Alguna cosa? Nada, ¿no? Ok. Bueno, pues esta es la estructura de archivos de Symfony. Bien, ya tenemos el servidor corriendo,
¿vale? Entonces, vamos a seguir con la esta, ¿vale? Uy, no es. Entonces, aquí. Ya tenemos nuestro proyecto corriendo. Vale, entonces, con Symfony Server Start lanzamos el proyecto y en localhost 8000 tenemos esto. El flujo de trabajo de Symfony es algo parecido a esto. ¿Vale? Nos llega una petición del navegador, eso pasa por el servidor contacta con el kernel de Symfony, ¿vale? Que hemos visto ahí un PHP, ¿vale? Que es el kernel, y ese kernel habla con el controlador, ¿vale? Y habla con el enrutamiento. Entonces, a partir del enrutamiento que ha obtenido, decide cuál es el controlador que se encarga de gestionar esa URL que nos han solicitado. ¿Vale? Ese controlador se conecta con el modelo, ¿vale? Es una especie de... Hay quien dice que Symfony ya no es un modelo vista controlador, pero bueno, a todos los efectos podemos simplificar y decir eso. Pero vamos, los de Symfony dicen que no, que se han salido de eso, que ellos hacen lo que les parece. Pero sí es verdad que más o menos sí sigue ese criterio. O sea que según lo que leáis, en principio sí, ¿vale? Entonces, el controlador, además se llaman controladores, o sea que bueno. El controlador entonces llama, una vez tenemos el controlador decidido qué va a hacer, llamaría al modelo, ¿vale? El modelo a través de Doctrine elegiría los datos de la base de datos, ¿vale? Los traería de vuelta y una vez tiene los datos el controlador, se los pasa a la vista, si es que tenemos una vista definida, o directamente escribe en la respuesta al navegador. ¿Vale? Entonces el navegador ve la respuesta a la URL que ha solicitado. ¿Vale? Esa URL se obtiene a través de alguna interacción, de pulsar algún botón o hacer alguna cosa o directamente escribiéndola en la ruta del navegador. ¿Vale? Entonces ese sería un poco el flujo de trabajo que tiene Symfony. Vale, entonces eso nos lleva al concepto de controlador. Las URLs son procesadas entonces por un controlador frontal, ¿vale? Frontend, que analiza las solicitudes y las dirige al controlador adecuado, ¿vale? El controlador que se encarga de gestionar esa ruta concreta. Entonces el controlador, bueno, todo Symfony está basado en la programación orientada a objetos, ¿vale? Programación orientada a objetos sobre PHP. ¿Vale? Entonces el controlador se implementa con un método que recibe la petición del cliente, la procesa y genera una respuesta o un reenvío. ¿Vale? Una respuesta en forma de llamada a una plantilla determinada o directamente genera su propio código. O bien hace un reenvío a otro controlador, ¿vale? que generaría la salida. Y luego un controlador está asociado a una o más rutas. Aquí hay una ruta. Por ejemplo, tenemos aquí un controlador, ¿vale? Controlador Hola Mundo, ¿vale? Que lo que hace, esto estaría, ¿veis? En la carpeta src controller y se llama controladores PHP, ¿vale? Esto, como ya habréis visto, si habéis programado alguna vez en Java o en algún lenguaje orientado a objetos, normalmente el nombre del archivo suele ser el nombre de la clase que tenemos aquí. Entonces, la clase que tenemos definida es controladores, ¿vale? Pues por eso el archivo se llama controladores.php. El namespace es app-controller y estamos utilizando, todo esto está en Vendor, ¿vale? Todas estas funciones están guardadas en Vendor, ¿vale? En su ruta, en sus cosas. Entonces, estamos utilizando app-controller y estamos utilizando Symfony Component HTTP Foundation Response. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer una nueva respuesta en forma de este código. Un código HTML body, hola, y el body. ¿Vale? Aquí podemos poner un párrafo, en fin. Pero bueno, para poner un código así de prueba tenemos más que suficiente. Entonces, en la clase controladores tenemos definido un nuevo controlador, ¿vale? Que es este método. ¿Vale? Ya sabéis que PHP, la programación orientada a objetos, es bastante especial. No hay que ponerle... se implementa directamente. ¿Vale? No tenemos que poner método ni nada. Simplemente le ponemos public, function y home. ¿Vale? En ese sentido es muy parecido a lo que hace Java o JavaScript, ¿vale? Cualquiera de estos lenguajes. Entonces ponemos public function home, ¿vale? Y el nombre del método es home y este método devuelve una nueva respuesta que es hola. ¿Vale? Esto funciona gracias a que estamos en el namespace app-controller y hemos utilizado response, el componente response de Symfony. Pero claro, ¿qué pasa? Que hemos dicho que un controlador es un método, pero además también tiene que responder a una determinada URL, ¿vale? Una determinada ruta. ¿Vale? Entonces,
tenemos aquí que vamos a crear una ruta que es /hola. Esa ruta la podemos crear directamente en YAML, ¿vale? Si la creamos en YAML, tenemos en el archivo config routes.yaml que hemos visto antes, ¿vale? Esto estaba, bueno, se me ha dado, esto estaba en Symfony, todos en config routes, ¿vale? Y esto es config routes, no, config routes.yaml en este archivo de aquí, ¿veis? ¿Veis? Aquí pondría la ruta, ¿vale? Escribiría esto aquí. ¿Vale? Entonces escribiría esto aquí y le pondría, bueno, esta apphola, que es el nombre de toda la funcionalidad, ¿vale? Apphola. La ruta a la que está atendiendo es /hola y el controlador sería el appcontroller /hola, ¿vale? O sea, realmente está obedeciendo a /hola. Y eso llamaría al método home, ¿vale? El método home sería este de aquí, ¿vale? Este que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces ya podría escribir la URL localhost 8000 hola. ¿Vale? Y ya tendría eso operativo. ¿Vale? A mí no me gusta demasiado, ¿vale? Porque me parece que perdemos de vista la parte de enrutamiento frente a lo que es el controlador, ¿vale? No tengo que andar mirando dos ficheros para saber lo que está haciendo el programa. ¿Vale? Ya es una cuestión de gustos, ¿vale? Yo prefiero que esté todo mezclado, ¿vale? Hay quien le gusta más que cada cosa esté en su lugar, ¿vale? Pero es una cuestión de gustos, ¿vale? Entonces, prefiero no ponerlo en un fichero aparte, sino ponerlo en una anotación, ¿vale? Una anotación son como las funciones que tiene el override, por ejemplo, en Java, ¿vale? Que pones la @override y le estás avisando que estás sobreescribiendo un método, ¿vale? Es un estilo de eso. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Tenemos una serie de anotaciones que están dando información a Symfony sobre lo que está pasando. Pero para poder funcionar con anotaciones necesito instalar esta funcionalidad, ¿vale? Entonces tengo que poner compose require annotations. Aquí en este momento vamos a parar un segundo y os voy a enseñar cuál es la forma de trabajar con un proyecto Symfony. Una forma que podemos elegir, ¿vale? Vosotros podéis utilizar la que más os guste, ¿vale? Yo como necesito trabajar con software libre, ¿vale? Software que vosotros podéis encontrar sin mayor problema, ¿vale? Pues os recomiendo Visual Studio Code, ¿vale? Que funciona muy bien, ¿vale? De Microsoft va estupendamente, ¿vale? Es algo que funciona fenomenal. Entonces, aquí tengo mi proyecto, ¿vale? El proyecto es, bueno, voy a cerrar todo esto para evitar problemas, ¿vale? No os fijéis en esto ahora mismo, pero bueno, aquí tengo mi proyecto Symfony, ¿vale? Que es proyecto 2, y aquí tengo ¿dónde está esto? A ver si me centro, aquí, el Composer.json, ¿vale? Entonces aquí tengo todas las cosas requeridas por mi proyecto, ¿veis? Aquí puedo quitar cosas a montones, ¿vale? Porque estoy aquí requiriendo cosas que no debo. Tengo por ahí otro fichero de configuración que está atado a este, en fin. El caso es que si yo quisiera actualizar, si yo no tuviera todas estas, la carpeta vendor la tuviera vacía, daos cuenta que vendor ocupa un montonazo, ¿vale? Tiene tantísimos proyectos que esto ocupa lo más grande, ¿vale? Si le doy aquí, botón derecho, propiedades, estos son 50 megas, ¿vale? Que ya está bien, ¿vale? Esto empiezas a copiarlo y sobre todo, más que las 50 megas, es el montón de archivos que son 7.501 archivos, ¿vale? 1.171 carpetas. Entonces esto, hoy me he puesto a copiar un proyecto de estos en un pendrive y se iban 10 minutos, tranquilamente, ¿vale? Entonces, es un rollo. Entonces, vendor normalmente no nos lo vamos a poder llevar a ningún sitio. Entonces, lo normal es tenerlo vacío y en el momento en que yo quiera, ¿vale? Esto es desde aquí, desde Visual Studio, puedo abrir lo que se llama un terminal, ¿vale? Entonces, puedo darle aquí y decirle, no, ¿dónde se hace esto? Ya lo he cerrado hábilmente y ahora vamos a abrirlo, a ver. Main, esto estaba aquí, ¿no? Notarización de code, esquema, línea de tiempo. Joder, ¿cómo he podido cargar el terminal? Ha sido un momento.
Pues sí que lo hemos hecho. Configuración, extensiones. Bueno, pues digo, desde aquí terminal. Normalmente había un botoncillo por ahí, pero bueno, le digo nuevo terminal, ¿veis? Entonces aquí tengo el terminal. Entonces yo puedo en cualquier momento decirle Composer install. Y él lo que hace es irse al Composer JSON y a partir de ese Composer JSON actualizar todo lo que tenga por ahí. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, estoy en htdocs, evidentemente, estoy en mal sitio. ¿Vale? Tengo que irme a la carpeta cd Symfony. Es que tenía que haber dicho, a ver, vamos a hacerlo bien. Tenía que haberle dicho archivo, Visual Studio Code, si no tenemos una carpeta de referencia bien definida, no funciona bien, ¿vale? Hace lo que le parece. Entonces yo le diría, desde Visual Studio Code, le digo archivo, abrir carpeta, y le voy a decir, voy a trabajar con esta carpeta exclusivamente, htdocs, aunque pueda las demás si quiero, pero en principio como quiero trabajar con Symfony, proyecto 2, ¿vale? Seleccionar carpeta. ¿Veis? Y ahora ya estoy aquí en proyecto 2. ¿Vale? Abro, bueno, si quiero le echo un vistazo al Composer JSON, ¿vale? Y ahora le digo que quiero abrir el terminal, que me ha vuelto a matar al terminal. No sé por qué no me lo abre, porque me lo ha cerrado ahí. Nuevo terminal, y ahora sí, ¿veis? Ya estoy en la carpeta correcta, en Symfony Proyecto 2. Le digo Composer install. Y él va a actualizar, tirando de este Composer JSON, va a intentar actualizar todo lo que hay. Si me falta alguna dependencia, si hubiera alguna actualización pendiente, me lo hubiera lanzado. ¿Vale? Ahora, como está esto recién lanzado, pues no me dice que no hace falta nada. ¿Vale? Pero así sería. Entonces, en esta situación, quedamos en que necesito instalar las anotaciones. ¿Vale? Necesito Composer Require Annotations. ¿Vale? Pues le diría Composer Require Annotations. ¿Vale? Entonces él, ya está instalado. ¿Vale? Por ahí en algún sitio están las anotaciones ya cargadas, ¿vale? Pero ahí están, ¿vale? Entonces, ya a partir de ese momento, él en la carpeta vendor me instaló las anotaciones. Y a partir de ese momento, ya mi proyecto ya puede contener anotaciones. ¿Vale? Entonces, así es trabajar con Symfony. Ahora quiero trabajar con bases de datos. Pues venga, le digo Composer Require Doctrine. ¿Vale? Entonces, automáticamente él me trae todas las dependencias necesarias para trabajar con Doctrine. ¿Vale? Esa es la forma de trabajar, es bastante cómodo. Podemos tener ya lo que más nos guste, ¿vale? Eso ya es cuestión de gustos. Podemos tener aquí el terminal aquí abierto, aquí corriendo, incluso desde aquí podría abrir el terminal y lanzar el servidor que tengo lanzado desde aquí, ¿vale? Pero como salen tantos mensajes, a lo mejor me interesa mejor tenerlo aquí, ¿vale? O sea, bueno, es cuestión de gustos, ya de métodos de trabajo que queréis tener. Pero veis, lo tengo todo desde aquí bastante controlado, ¿vale? Entonces, recordad, siempre que queréis trabajar con Visual Studio Code, tenéis que darle una carpeta de referencia, ¿vale? Porque si no, no se va a comportar bien. Luego trae una serie de servidores para probar y tal, que si no tienes la carpeta de referencia bien establecida, nos va a dar problemas, ¿vale? Luego también tiene un montón de extensiones, pues por ejemplo, para maquetar correctamente el código en PHP. O luego cuando trabajemos con las plantillas de Twig, trabajar con las plantillas de Twig o como las de Razor, ¿vale? Blade se llaman, las de Laravel, ¿vale? Tiene un montón de extensiones, ¿vale? No viene para todo, evidentemente, porque no sabemos con qué lenguaje vamos a trabajar, pero soporta cualquier lenguaje, ¿vale? O sea, es del estilo de Eclipse, pero es como NetBeans también, pero más ágil que NetBeans, por ejemplo, y más sencillo de manejar que Eclipse, sin duda. O sea, que es una herramienta muy recomendable y totalmente gratis, ¿vale? O sea, que ahí la tenéis. Bueno, pues entonces habría hecho esto que os digo, ¿vale? Yo en esta situación, según acabo de instalar mi proyecto, le digo Composer Require Annotations. Lo tenéis que hacer, ¿vale? Porque en los proyectos nuevos no vais a tener la posibilidad de anotaciones. Entonces, si queréis trabajar, tendréis que trabajar con el fichero YAML, ¿vale? Pero ya os digo que es un rollo. Entonces, instalamos las anotaciones. Y ahora se nos abren dos caminos. Utilizar los atributos, ¿vale? Con lo cual, bueno, para trabajar con las anotaciones necesito esta línea de aquí, ¿vale? Entonces, antes tenía el response, porque estaba utilizando aquí las respuestas, y ahora necesito añadir también use Symfony Component Routing Annotation Route, ¿vale? La ruta de las anotaciones, ¿vale? Voy a utilizar las anotaciones. Y ahora las anotaciones las puedo hacer de dos formas. Utilizando atributos, ¿vale? Como tengo aquí, que le digo ruta hola, ¿vale? Entonces, este controlador escucha en esta ruta hola, y esto es un atributo de PHP.
¿Qué pasa? Que este atributo de PHP solamente se puede utilizar a partir de PHP 8. ¿Vale? Yo como tengo PHP 7 y pico, pues no puedo utilizarlo. ¿Vale? Pero esta es la forma nueva que recomienda Symfony. O sea que yo creo que el futuro irá por aquí. ¿Vale? Entonces pondríamos esto. ¿Vale? Entonces atendería a esta ruta. O podemos utilizar una notación pura, ¿vale? Que es esta de aquí, que es la que voy a utilizar yo. ¿Vale? Sigue siendo el mismo código exactamente, pero la notación es esta de aquí, que si os dais cuenta es con la arroba, muy parecido a lo que hace Java. Entonces, arroba root, hola, ¿vale? Y esto la ventaja es que me da el name, ¿vale? Que le puedo decir el nombre de la aplicación, ¿vale? Que se encarga de esto, digamos, la función que se encarga, ¿vale? Pero vamos, si lo dejo aquí, el nombre de la función será esta de home, ¿vale? Entonces tengo estas dos opciones cuando trabajo con anotaciones. Trabajar con atributos de PHP 8 o superior y con anotación de toda la vida, ¿vale? Que es esta. Y ya está. Entonces, vamos a echarle un vistazo a mi proyecto, ¿vale? Que estaba por aquí. ¿Vale? Aquí tengo, dentro de la carpeta src, tengo en controller ejemplo 1 PHP. ¿Vale? Lo he llamado ejemplo 1. ¿Vale? Pero puedo, si quiero, puedo renombrarlo, ¿vale? Entonces puedo venirle aquí y le digo cambiar nombre y esto lo llamo controladores. Me parece que lo he llamado, ¿no? ¿Será controladores? Sí. Y aquí le cambio el nombre, bueno, aquí pongo controladores y la clase se llama controladores. Si no se llama igual, mala cosa. Vale, daros cuenta que aquí tengo alguna cosa más, ¿vale? Porque luego voy a hacer más cosas con él. Pero como Visual Studio Code lo que hace es que lo que no, los uses que no utilizo, las librerías que no, los componentes en este caso, o las clases que no estoy utilizando, me las pone desvaídas, ¿vale? Me las pone así como deshabilitadas, ¿vale? Entonces, solamente estoy utilizando Abstract Controller, ¿vale? Para crear un controlador, response, root y ya está. ¿Vale? Este Abstract Controller es del estilo del que tengo, bueno, a ver si aquí, ¿vale? Pero veréis, ¿vale? Que el Abstract Controller hace más cosas, ¿vale? Cuando intente trabajar con parámetros y tal, si no tengo un Abstract Controller no me va a responder bien. ¿Vale? O sea que en principio el Abstract Controller es un poco más todoterreno, hace más cosas. También probablemente ocupe más espacio, ¿vale? Pero bueno, de momento sí que es probar con App Controller. Para hacer esto tengo más que suficiente, ¿vale? Pero en cuanto metamos alguna cosa un poco más avanzada, nos va a requerir un Abstract Controller. ¿Vale? O sea que bueno, por eso tengo el Abstract Controller. ¿Vale? Luego tenemos la respuesta y la ruta. Entonces, aquí tenemos el controlador, ¿vale? Simplemente escucha en la ruta hola y lo que hace es llamar a... tiene que estar justo encima de... La anotación está justo encima del método y ese método pertenece a la clase controladores. ¿Vale? Entonces, esto llama a una función que da igual cómo se llame, en este caso la hemos llamado home, y lo que hace es decir hola. ¿Vale? De forma que esto, si ahora le pongo aquí localhost 8000, le pongo barra hola, ya me está tomando. Bueno, tarda 1000 años, porque se tiene que refrescar y tal. Hola, ¿veis? ¿Que quiero poner otro controlador que hace otra cosa diferente? ¿Vale? Pues lo pongo aquí abajo. ¿Veis? Entonces, yo agruparé los controladores en función de... Bueno, yo lo haría según la ruta, ¿vale? Entonces, si tengo una ruta barra gestión, barra alta, gestión, barra bajas, gestión, barra modificaciones, algo así, ¿vale? Pues lo pondría todo en la misma carpeta, la misma clase. Pero Symfony me permite, si quiero, meter todos los controladores en una misma clase. ¿Vale? Una clase quiere decir un archivo. Entonces yo puedo agruparlo como prefiera. ¿Veis? Aquí cada empresa pues tendrá su forma de trabajar. En mi caso, yo como solamente tengo esta, pues ya está. ¿Vale? Pues entonces aquí tengo, hola, esta ruta va a obedecer a, pues no lo sé, pues adiós. ¿Vale? Pues poner alguna tontería. Lógicamente este nombre no puede estar repetido, ¿vale? Me va a dar problemas si no. ¿Vale? Entonces le pongo la app adiós y aquí en el home le digo pues adiós. ¿Vale? Da igual. No tiene por qué, daos cuenta que este nombre
no tiene por qué coincidir con este, ni con este de aquí, ¿vale? Pero sí puedo poner los tres iguales si quiero, ¿vale? No me daría ningún problema. Vale, pues vamos aquí hasta luego. Vale, guardo esto y lo lanzo y ya debería estar atendiendo ahí, ¿vale? ¿Veis? Es relativamente sencillo trabajar con esto. Y ya a partir de aquí, pues ya tengo a mi servicio todas las funcionalidades de Symfony, ¿vale? Puedo trabajar con formularios, luego meteremos plantillas, ¿vale? Para trabajar con esto. Y bueno, todo el código PHP que quiera meter aquí. En principio, la recomendación es que los controladores sean sencillitos, lo más sencillos posibles, ¿vale? Y si ya queremos complicarlo, si necesitamos una funcionalidad más compleja, que creemos funciones y las guardemos luego en la parte de entidades o en la parte del repositorio, ¿vale? Iría todo ahí. Entonces yo diría use lo que sea. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, estoy incluyendo una entidad de datos que no me haría falta ahora mismo, pero la puedo traer desde ahí si quiero, ¿vale? Entonces directamente así puedo traerme lo que quiera, diciendo la ruta en la que está. Pero os dais cuenta que todos son rutas relativas a mi proyecto, ¿vale? A mi app, ¿vale? Todo esto es relativo a la carpeta, no está dicha, pero esto es relativo a la carpeta origen. La carpeta origen, ¿cuál es en este caso? Proyecto 2, ¿vale? Pero habla de app entity. Os dais cuenta que esto, si la carpeta proyecto 2 la cambio y la llamo proyecto 3, va a seguir funcionando, porque son todas rutas relativas, ¿veis? A la raíz de mi proyecto. ¿Qué más? Tenemos aquí, podemos trabajar con la gestión de Symfony. Lo voy a poner aquí para que se vea bien. ¿Veis? Entonces en proyecto 2 también puedo trabajar con PHP, ¿vale? Bueno, esto es el ejecutable de PHP, que está, ya os digo, está guardado en el path, o sea que puedo lanzar PHP de cualquier sitio, ¿veis? Bueno, aquí me diría bueno, PHP version, ¿veis? Me dice la versión que tengo de PHP. Entonces le diría PHP, ya puedo llamar a console, ¿vale? Que os dais cuenta que dentro de console tenía el ejecutable de la consola, ¿no? Console, y le puedo decir, por ejemplo, bueno, si pongo esto solo, tengo aquí, ay, me he equivocado. Voy a poner PHP bin barra console, ¿vale? Que lo veis. Y aquí tengo un montón de parámetros, ¿vale? Con los que puedo trabajar para controlar lo que quiero. Con esto puedo hacer un montón de cosas en Symfony, ¿vale? Cosas de mantenimiento y muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, puedo hacer migraciones también, trabajar con Doctrine, en fin, un montón de cosas. Pero hoy lo que vamos a ver solamente es, bueno, pongo el comando php bin console debug root. Y esto me dice todas las rutas que tengo operativas en mi aplicación, en este caso proyecto 2. Entonces, veis, tengo, bueno, estas de abajo son de gestión, ¿vale? Que él tiene por ahí para lo que sea. Y las que me interesan a mí son las que he creado yo, ¿veis? Entonces, appola es la aplicación que estoy lanzando, appadios, bueno, la funcionalidad que estoy lanzando. Y eso está enlazado con la ruta hola y la ruta adiós. Las rutas pueden tener la longitud que queramos. Yo puedo poner barra hola, barra dato, barra hola, barra tal. ¿Veis? Entonces es muy sencillo trabajar con los controladores. ¿Vale? Lo bueno que tiene es eso, es muy escalable. ¿Vale? Puedo empezar a añadir controladores aquí como quiera. Y a Symfony le da igual en qué colocación tengan, siempre y cuando sean archivos, sean clases definidas dentro de la carpeta src controller. A ver, ha preguntado por ahí. Ah, mira, veis, estáis preguntando. A ver, arriba en terminal, creo. No sé a qué te refieres. Entonces, para instalar Compulse y todo lo demás, para instalar no, Compulse se instala a nivel global. Compulse es en el sistema entero, en todo tu PC. Y Symfony también. Y luego ya todo lo demás en la carpeta del proyecto. Ya a partir de ahí no te sales de la carpeta del proyecto. ¿Lo veis útil? Bueno, esto es un mundo. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Y bueno, para ir terminando, ¿vale? La semana que viene haremos alguna cosa más con las rutas para que veáis cómo funcionan y tal. Esto es muy fácil, ¿vale? Ponerle aquí, podemos hacer así un segundo, ¿vale? Meter un nuevo controlador,
Vale, voy a poner aquí para que veáis. Podemos ponerle hola barra suma. Esto es app suma. Vale, esto es la función suma. Vale, una tontería muy rápida que nos permita meterle pues eso, pasemos de un par de parámetros, ¿vale? Una tontería, que nos poner un par de parámetros y que lo sume, ¿vale? Por ejemplo, una cosa así de básica, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, para eso, simplemente le tengo que poner aquí la suma, le tengo que decir el parámetro que le voy a pasar, ¿vale? Pues por ejemplo, num1 y num2. ¿Vale? Con eso ya estoy pasando los parámetros. Luego puedo poner parámetros opcionales y todo eso. Y ahora la función, claro, la función suma ya acepta los parámetros. Y entonces el mismo Symfony, ¿vale? De forma automática me pasa esas variables, esos parámetros que he puesto arriba entre llaves, me los pasa aquí a las variables. ¿Vale? Puedo decirle, pues eso, resultado es igual a... Esto es PHP, ¿vale? 1 más 2. Eso es lo bueno, que dentro, aquí en medio, tengo todo el poder de PHP. Y aquí le puedo decir, podemos ponerle aquí la suma de, y esto voy a ponerlo en PHP, ¿vale? De 1. Esto lo estoy poniendo porque es PHP, ¿vale? Para evitar andar intercalando llaves y todo eso. Y num2 es $suma. Vale, poner una cosa así. Estas llaves de aquí no tienen que ver con las llaves de aquí arriba, ¿vale? Estos son lenguajes diferentes. Esto es lenguaje de anotación y esto es lenguaje de PHP. Vale, entonces esto, si todo ha ido bien, le voy a poder poner aquí hola, suma 2 y 2. Vale, y lo he hecho fatal. ¿Por qué lo he hecho esto tan fatal? Algo he hecho... Ah, sí, porque estoy poniendo comillas simples. Y no me hace bien la interpolación. Con las comillas dobles debería funcionar bien. Y además he puesto la llave para nada, no me hace falta... Sí, he liado aquí el follón padre, es que es una tontería lo que he hecho. Porque esto realmente, al ser esto, debería funcionar bien. He puesto las llaves aquí por chulear, cuando me hacía falta. Y la parte que no suma es resultado, anda que... No me hacen falta las llaves, no tengo que hacer interpolación aquí en este caso, es una tontería lo que he hecho. No lo necesito, no son variables complejas. Si fueran complejas sí me vendría bien la llave, ¿vale? Ya está. La suma de 2 y 2 es 4. ¿Ves? Entonces acepta parámetros sin ningún tipo de problema. Entonces todo lo que quiero hacer aquí en medio es PHP. Orientado a objetos, no orientado a objetos, las funciones que quiero utilizar. ¿Vale? Y luego, para instalar eso, sí, bueno, lo que ha dicho David, vale, perfecto. Y luego, ya para terminar, ¿vale? Contaros una última cosa, que es que podemos configurar el proyecto para que se utilice desde Apache, desde web, si quiero, directamente. ¿Vale? Entonces, para eso, para que veáis cómo va, necesitaría instalar el Apache Pack. ¿Vale? Entonces me voy aquí, le digo, uy, me cargo aquí algo. Le digo entonces, Composer Require, ahora no me acuerdo el nombre, esto es Symfony Apache Pack. Eso. Entonces instala el Apache Pack, ¿vale? Él guarda las cosas en vendor y todo eso. Vale, voy a ponerle default yes para que lo lance. Y yo creo que ya está.
¿Vale? Como ya he instalado, ya tengo Apache corriendo, ¿vale? Debería arrancar Apache, ¿vale? Que no tengo, un servidor Apache no está corriendo, ¿vale? Me voy a mi SAMP y lo inicio, ¿vale? Start. ¿Veis? Entonces ahora debería poder funcionar mi servicio, ¿vale? Aquí tengo mi localhost 8000, ¿vale? Pero yo ahora puedo poner localhost Symfony proyecto 2 public. Vale, se ha ido todo bien. ¿Ves? Aquí tengo el proyecto Symfony y aquí puedo ponerle hola, suma 3 y 4. ¿Ves? Y funciona perfectamente con mi servidor Apache. ¿Vale? Yo ahora puedo venirme aquí a la consola, aquí es donde estaba corriendo. Esto tiene que estar corriendo continuamente. ¿Vale? Este es el servidor en el puerto 8000. Si pulso control C, ¿veis? Cierro el proyecto, ya no está corriendo el servidor en el puerto 8000. ¿Veis? Entonces en el puerto 8000 esto ahora me da error porque ya no está corriendo la aplicación del puerto 8000. Pero aquí en Apache sigue funcionando perfectamente. Por el puerto 80 normal, que no está puesto aquí. Esto es el puerto 80. Esto supongo localhost 80. ¿Veis? Es lo que está corriendo, el puerto 80 por defecto. ¿Vale? Entonces, esto es muy útil, ¿ves? Porque inmediatamente lo puedo publicar. Yo esto puedo desactivar el modo de depuración y este paquete entero subirlo a un servidor y ya funcionaría. ¿Vale? Y podría publicar mi aplicación. ¿Vale? O sea que ya veis que es sencillo. Es muy escalable, ¿vale? Muy escalable en el sentido de que todo lo que necesite ir añadiendo, ¿vale? Con Composer directamente ya lo habéis visto en un momento, me descargo lo que llamo una receta, ¿vale? Le digo require lo que sea y me lo trae, ¿vale? Lo guarda en vendor y ahí va. Pero claro, el proyecto va engordando, ¿vale? Que es lo que hablábamos al principio, una de las ventajas que tienen los frameworks, ¿vale? Que el proyecto hay que vigilarlo, no hay que instalar cosas que no vayamos a necesitar. Pero si hace falta, pues por supuesto se instala, claro. ¿Vale? Y ya, ahora sí, para terminar, ya comentaros lo último, ¿vale? Bueno, nos permite la carpeta public, que si queréis obtener un diploma de asistencia, podéis entrar aquí, ¿vale? En esta ruta y con esta contraseña, ¿vale? Hacer una foto si queréis y con esto podéis obtener vuestro diploma, ¿vale? Si, de asistencia y tal, ¿vale? Bueno, si os interesa, ahí lo tenéis. Así que, bueno, ¿lo veis interesante entonces? Os vais a poner como locos ahí a programar con Symfony. Esto de utilizar un framework, ¿vale? Ya os digo que lo hablaremos la semana que viene, ¿vale? Lo seguiré diciendo. Esto es cuestión de aprender uno bien. Y teniendo uno controlado, ya veréis que todo suena igual. Sí, eso se lo puede ver cualquiera, Lidia, por supuesto. Gente del centro y gente de fuera. Esto, daros cuenta que esto luego se publicará y lo podrá ver cualquiera. O sea, que esto está abierto al mundo en general. Muy bien. ¿Alguna pregunta de todo esto? Fenomenal. Bueno, la semana que viene tenemos exámenes de recuperación y la siguiente ya tenemos el siguiente taller que es el de Laravel, ¿vale? Así que nada, si os interesa, ahí estaremos. Yo creo que es el miércoles también a esta misma hora. El miércoles creo que es el 6 de junio o algo así, me parece recordar. Algo así. Y luego ya la siguiente semana, este mismo de Symfony extendido, ¿vale? La versión, tiene doctrina y todo esto, ya cosas más avanzadas. Y es la siguiente, el de WordPress. Pues nada más, lo dicho. Muchas gracias por asistir. Y cualquier cosa, pues aquí estamos, para lo que necesitéis. Mira, me alegro, David, que me digas eso.
Muy sencillito, ¿vale? Es una introducción, ¿vale? Para que os explique un poco y os dediquéis luego a mirar esto. Muy bien, pues nos vemos. Pues hasta la próxima. Chao. Adiós, Rubén. Hasta luego, Lidia.